Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Juan Francisco y te doy la bienvenida a este podcast en el que tú y yo vamos a hablar de libros y otros demonios. Hey, hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Juan Francisco y les doy la bienvenida de nueva cuenta a su podcast de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión, un nuevo episodio especial en compañía de alguien a quien yo estimo mucho y que en alguna otra ocasión ya ha aparecido, al menos en mi canal de YouTube en un par de ocasiones. Sergio Villagrán, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo aquí encantado de aparecer en este podcast. Es la primera vez que me invitan a un podcast. Generalmente yo invito a la gente a los podcasts, pero es bueno saber que no tienes que preparar un tema y tú solo vienes a hablar, ¿no? A que te interroguen. Pues nada, muy contento de estar aquí y pues listo para platicar, ¿no? Un rato de libros y de otros demonios que tengo. Tengo varios de ambos, entonces creo que va a estar interesante. Efectivamente, sí, y lo que decía Sergio, pues tiene también ahí su podcast, que ya después, pues si gustas como compartir tus redes para que lo puedan seguirte. Este episodio nuevamente se está escuchando tanto en las plataformas de audio como Spotify, como en mi canal de YouTube. Entonces, pues nos pueden ver y nos pueden escuchar sin ningún problema en ambos. Y pues bueno, si hay algo que a Villagrán y a mí nos gusta, son los libros. Pero si hay algo que aborrecemos junto con los trámites gubernamentales, son las personas insoportables, las personas inmamables y las personas nefastas. Y en el mundo de los libros, pues estas personas también abundan. Lo que podemos llamar como estos lectores inmamables, intelectualoides, que pues muchas veces nos desesperan y que últimamente, pues han estado como abundando por muchos lados. Y pues, ¿por qué no? Este su humilde canal, esta su humilde plataforma, no es la excepción. Es que en esta ocasión, pues yo le proponía a Sergio que platicáramos un poquito sobre por qué leemos o cuál es el objetivo de leer cuando lo hacemos, ¿no? Por un lado, como que yo visualizo estas dos ideas. Por un lado, consumir una historia, como lo haríamos al ver una película o al ver una serie, ¿no? Consumir simplemente una historia, meternos con los personajes, disfrutarla, entretenernos. Y por otro lado, a lo mejor querer sacarle todo el jugo, todo el provecho y exprimir una historia lo más que se pueda para interpretar sus simbolismos, sus referencias, el estilo de narrativa, cómo suena cuando lo lees en voz alta, un montón de cosas que a mí, pues no es que no me interesen, simplemente, pues creo que en este momento de mi vida no estoy para enfocarme en estas cosas. ¿Tú por qué equipo estarías más bien, Sergio? Mm, O sea, ciertamente creo que pues la lectura no tiene que estar como delimitada hacia ambas, lo platicábamos antes de empezar. Eh, Creo que hay como espacio para tanto la lectura recreativa, ¿sabes? Como simplemente leer por leer y da igual si el autor quería explicarte su contexto sobre la guerra franco-prusiana que vivió cuando era niño o si solamente te está contando una divertida historia sobre piratas que no tiene nada de sentido, pero pues también está padre cuando estás como en este mood de sí saber como el contexto de la historia y entender un poquito lo que te quiere contar el autor. Sin embargo, sí creo que como tú dices, tendemos o bueno, no nosotros, pero como que la visión de lo que es leer como se ha cargado hacia cierto lado y creo que viene desde, no sé si sea el sistema educativo, que han hecho como el símil de leer es igual a aprender o leer es igual a culturizarte, ¿no? Entre comillas. Si lees, eres inteligente. Ajá, si lees eres inteligente o si lees eres culto, ¿no? Como estas madres de solo los libros salvarán al hombre de la barbarie y todas estas frases que ves a los güeyes. Ahora sabes que se puso muy de moda, las fotos de gente mamadísima en el gym con su libro, haciendo barras y pendejadas así. Porque es eso, ¿no? O sea, se asocia que, o sea, cuerpo, ejercicio y libro mente siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiende a pues a ver que si alguien está leyendo, a fuerzas tiene que ser con una, no sé, como por un contexto intelectual, inclusive
no sé, digo, me voy a ventanear mucho, pero uno de mis youtubers favoritos es, quizás no lo conocen, es PewDiePie. Obviamente, pues, si sabes que, Me suena, me suena. ajá, si conoces un poquito de YouTube, sabes quién es PewDiePie. Claro. Y él, durante un tiempo, como que se volvió este mamador de los libros y empezaba a hacer reviews y hablaba de cómo leerlo le liberó el espíritu y lo volvió una persona más, porque él empezó a leer filosofía y dices, qué chido, pero eh, como que se volvió como este tema de que siempre que le decían, oye, ¿y cómo consigo estar más calmado en la vida? Oye, ¿cómo consigo aprender más? Y él siempre decía, lee libros, lee un libro, ponte a leer. Entonces, y no tiene nada de malo, pero creo que como darle a los libros como esta exclusividad de si lees tienes que aprender, le mete como una presión extra a la lectura en sí, del grado en el que, por ejemplo, yo me llegó a pasar, y yo creo que en algún momento te pasó a ti, que sentías que si leías una cosa, entre comillas, basura, no te sentías a gusto. Entonces hubo un rato que yo tuve mi como etapa pues sí, mi etapa de mamador, ¿no? En el que solo leía filosofía, solo leía ensayos políticos, solo leía sobre historia, que si iba a leer así de que una novela tenía que ser una novela acá compleja, porque si no, que su Divina No Comedia, contaba. ajá, que su Divina Comedia, que el cuento de dos ciudades, que, ¿sabes? Porque si no decía, nah, o sea, para ponerme a leer ay, ¿cómo se llama el libro que te dije, el de los niños con cáncer que se dicen siempre y siempre? Bajo la Ay, misma John estrella. Green. Ajá. Ajá, como que decían, nah, pues eso qué, o sea, ¿sabes? Como que me fui al otro extremo, o sea, que decía, no, yo no voy a leer tonterías, o sea, si voy a leer es para aprender. No sé si a ti te llegó a pasar. Sí, sí, claro. De hecho, en algún momento, pues ustedes saben que mi libro favorito es Aristóteles y Dante, Descubren los secretos del universo. Y es una novela así 100% dentro del tema juvenil, ¿no? Y en algún momento, si alguien, pues no sé, a lo mejor más grande o a lo mejor un académico o alguien que yo viera así como que, uff, más volado acá de su intelecto, me preguntaba, oye, ¿cuál es tu libro favorito? Ay, como que yo me la empezaba a repensar y sacaba al siempre útil García Márquez a decir, no, pues es que 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera, que también son novelas que me gustan, pero pues no, ciertamente no es mi favorita, ¿no? Para mí Aristóteles y Dante es un libro que tiene muchísimas cosas que hicieron clic conmigo desde un principio, ¿no? Y ha estado de moda como mucho últimamente en internet, principalmente pues en las plataformas de BookTube, como este odio hace un par de meses, yo creo, estuvo muy en boga un video que subió, pues, un booktuber, aunque él diga que no lo es, porque él no habla superficialmente de los libros, ¿no? Pero estuvo como muy de moda, o fue muy polémico más bien, que decía que mejor leyéramos 3 libros al año, pero que fueran así como que los mejores libros de la vida, en lugar de estar consumiendo 20 al mes y cosas por el estilo. Y yo creo que no está chido tener que como, pues no sé si romantizar tanto la lectura, pero ¿por qué no? Puedo yo llegar y ponerme a escuchar un audiolibro así como que el más menso del mundo, simplemente como para distraerme, simplemente para conocer y meterme en una historia diferente, ¿no? Creo que sí compartimos más o menos esa parte y sobre todo pues sí, el decir ni muy, muy, ni tan, tan, creo que podemos compartir fácilmente como Hannah Montana lo mejor de dos mundos sin encasillarnos en una parte, ¿no? Y me surgió a mí la idea de hacer el podcast sobre este tema porque pues he estado subiendo últimamente algunos videos, pues que según para mí pues estaban bastante interesantes y lo son porque me gustaron mucho cómo quedaron, pero al parecer han resultado bastante polémicos, ¿no? Por ejemplo, uno fue Paradise, de Fernanda Melchor, en el que yo veía que la gente que le había encantado este libro hacía como este análisis de, no, es que Paradise está muy bien estructurado y los personajes, el personaje Milton se llama así porque Fernando Melchor se basó en no sé qué libro del Paraíso Perdido de Milton y por eso el nombre del fraccionamiento y del personaje y por eso en tal momento el nombre de la señora se parece al de las batallas en el desierto. Y digo, no manches, pues yo estuve leyendo la historia
y la disfruté y me enojé y al final me decepcionó un poco, pero no estuve así como que metiéndome a leer todas como las notas al pie de página, ¿no? Las letras chiquitas o todas las referencias existentes de la historia. Porque digo, pues simplemente quería yo relajarme, quería conocer la historia y ya, simplemente como empaparme de eso, ¿no? Y otro video fue el de La muerte en Venecia, escrito por Thomas Mann, un libro que a mí no me gustó por el tema que yo considero que abarca, ¿no? Que a mi gusto, pues es un señor de unos 60 y tantos, como con una fijación enfermiza hacia un niño, hacia un adolescente de 13 años, que para mí, desde un principio digo, pedofilia, este es un hombre cochino, ¿no? Y no, y la gente empezó a decir, no, es que tú no entendiste la historia, porque antes tuviste que haber leído a Platón y tienes que entender que en la mitología, más bien que en la visión y en la filosofía griega, la belleza y la juventud y el espíritu son sinónimos de no sé qué tanta cosa. Y yo pensaba para mis adentros, ok, muchas gracias por sus recomendaciones, pero si yo quisiera, no sé, leer sobre la estética, sobre la belleza y sobre cómo la juventud es lo mejor de la vida, pues me leo un ensayo sobre eso. Yo estaba leyendo un libro buscando a lo mejor otra cosa en el que pues mi objetivo principal no era este, ¿no? Y así pues tengo muchísimos más ejemplos. Me encontré por ahí a un youtuber, un booktuber que hablaba acerca de un cuento de García Márquez y decía cómo cada palabra estuvo así como que escogida a la perfección para que el momento de leerse sonara como si fuera un tren. Y yo, órale, ¿no? Pues qué chido tu dato, ¿no? No sé si García Márquez en su momento pues sí estuvo pensando en hacer eso o si son de las múltiples interpretaciones. Es, es como, o sea, digo, pasa creo que igual que en el cine, ¿no? Que están como estas películas ultra mamadoras que la gente mama demasiado porque dicen, no, güey, es que el simbolismo que trae es impresionante, porque si te das cuenta, cada pilar del castillo que recrearon significa los 7 pecados originales. Es como, güey, es una historia de caballeros y demonios, no sé, o sea, o no sé, es una historia de, no sé, Parásitos, ¿no? O sea, obviamente entiendes que Parásitos es una crítica social y lo que sea, pero ¿por qué no puedo disfrutarla simplemente como lo que es, así, una pinche historia de una familia que se mete a una Sándara. casa y sí, que es como donde entro, el tema es que a veces, inclusive son temas interesantes lo que tú dices, a veces yo creo que el autor ni siquiera se plantea hacer algo profundo y le sale algo profundo, no sé si me explico. Claro. O sea, todos sabemos que García Márquez era un genio de la escritura, pero yo sinceramente creo que por más técnica que él tuviera, cuando escribió, por ejemplo, Cien años de soledad, él no pensó como todo el impacto, sino él traía algo que él quería contar, que él sentía, y obviamente tenía la habilidad y tenía la técnica para contarlo de una manera preciosa y de una manera poética, sí, pero al fin y al cabo creo que lo importante era lo que él quería contar y además hacer algo interesante de leer, no tanto que quien lo leyera entendiera de dónde venía su sentimiento de, ¿sabes? Como todos los temas que trata de la melancolía y los pueblos y su estirpe y ya después eso creo que se va dando Se más, va interpretando, pues. sí, se va interpretando y está divertido, pero aún así puedes disfrutar de leer Cien años de soledad solamente por lo que es, una historia súper chida y súper loca, inclusive puedes leerlo sin buscarle el sentido, solo es como, güey, qué mal pedo lo que le pasa a esta pobre familia con sus colitas de cerdo y esas cosas, ¿no? Y no está mal, o sea, yo no creo que esté mal por ejemplo, te centres en eso. Por poner un ejemplo, uno de mis autores, que de un tiempo para acá se ha vuelto de mis favoritos, es José Emilio Pacheco, porque también el señor escribía bien loco, escribía cosas bien fumadas. Y uno de sus cuentos que más me gusta se llama, lo tuve que buscar porque siempre digo mal el nombre, es Fiesta Brava. Eh, para no hacerte el cuento largo, es una historia media rara en el que mezcla un cuento dentro de un cuento y la historia de quien escribió el cuento dentro del cuento, pero a grandes rasgos es una historia como súper surreal de alguien, de un gringo de la guerra de Vietnam que se mete al museo y que se obsesiona con figuras del Museo de Antropología y de repente se encuentra ahí como en un sitio medio underground que le dicen que le van a enseñar algo de Tenochtitlán en el metro y se empieza a meter, se mete como por unas catacumbas en el metro
Y el chiste es que está todo oscuro y de la nada aparece y está amarrado en la pirámide, en el templo mayor y le están sacando el corazón, ¿no? Ok. Y después te cuentan la historia de quién escribió ese cuento, que no voy a dar spoilers porque de verdad léanlo, pero se conecta de una manera muy interesante. Si lo lees por sí solo, al menos a mí que me gustan esas lecturas como súper bizarras en el sentido gringo de la palabra, este, me atrapó, ¿sabes? Y ya después, o sea, por azares del destino, llegué a una de estos, de Redialic de 30 páginas donde analizaban casi, casi palabra por palabra ese cuento. Y dije, wow, qué chido. O sea, el cuento tiene un trasfondo increíble que tiene que Interesante. ver con el sentimiento nacionalista y que este güey era medio, medio entre liberal conservador. Pero el análisis mamador que después leí no hubiera hecho que me gustara más o menos la lectura. Ujú, No, ujú. no sé si tú piensas lo mismo. El análisis mamador no hace mejor o peor No, 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 no. o tú crees que sí, o sea, tú crees que, por ejemplo, no sé, tú que eres muy fan de García Márquez, ¿crees que este análisis mamador que pueden hacer ensayos, tesis completas de 100 años de soledad, te cambiaría tu visión del libro, te lo haría tener todavía más acá o simplemente influye o no influye? No, yo creo que no, porque lo platicaba el otro día con alguien. Es decir, para mí, la lectura y casi todas las artes, para mí pasan por el corazón antes que por la cabeza, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando terminé de leer o el Corazón no tiene quien escriba, o Crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Que son libros que están como súper analizados y tienen como un montón de búsqueda de simbolismos y de representaciones. Yo lo terminé de leer y yo lo que me gusta de las historias es que al final me quedo como con ese saborcito agradable, decir, no manches, qué padre historia, ese final, wow, los personajes, o ay, pobrecito, y lo pienso y me emociono, ¿no? Y yo creo que si lo empiezo a pasar yo por la cabeza, me pongo a pensar, a ver, ¿por qué Santiago Nazar en Crónica de una muerte anunciada dice esta cosa en tal página cuando se encuentra con los hermanos? ¿Será acaso una referencia a lo que en ese momento? Entonces, como que si lo empiezo a pasar por mi cabeza, pierde lo que yo estoy buscando al momento de leer una historia, que es que pase por el corazón y como que me nutra los sentimientos, ¿no? Ahorita que estabas hablando, se me vino a la mente un meme que vi hace tiempo, que no sé si en algún momento tú lo llegaste a ver, de esos memes viejitos de Facebook, en el que una maestra de, no sé, de literatura está explicando acerca de un libro de Shakespeare, no cualquiera. Y dice, a ver, aquí vamos a analizar el párrafo que dice, la frase que dice que las cortinas son rojas. ¿Qué representan las cortinas rojas? Representa la muerte y la soledad y la desesperación por la que está pasando Shakespeare en ese momento, ¿no? Y me acuerdo que está un niño, un alumno, que como que, no manches, estudia, se mete de ingeniero y empieza a estudiar un montón de cosas y construye una máquina del tiempo y viaja al pasado y va con Shakespeare y le dice, oye, qué padre, porque las cortinas rojas representan esto, ¿no? Y Shakespeare le dice, pues, Nel, es que las cortinas eran rojas, ¿no? No se me ocurría ningún otro color. Y hay Sí, cosas en las que simplemente es así, y tratar a lo mejor de buscarle otra cosa, como que pierde esta parte que para mí conecta con el corazón y con lo humano y con la magia de la literatura, porque que lo queremos como encasillar y ponerle nombre y apellido y no sé, como que para mí pierde el sentido esencial de la literatura en sus orígenes. mira, está curioso porque, no, o sea, te mentiría si te digo que no me gusta a mí analizar las obras, porque sí, sí me gusta, pero pues también es como este tema de que solo el artista sabe realmente lo que te quería decir y pueden haber mil tesis, pueden haber mil explicaciones, pero nunca vas a saber lo que pasaba por la mente del artista cuando escribía eso. Lo valioso del arte de una persona creo que termina siendo no lo que él te quería decir, sino lo que tu arte te hizo pensar o lo que te hizo sentir, que eso es lo que se me hace chido como de poder analizar las cosas. No querer encasillar los significados, sino decir lo que eso significó para ti y poder platicarlo con otra persona, ¿no? Por ejemplo, Uh otro -huh. libro que me gusta mucho es Fahrenheit 451, ¿no? Que tiene muchísimas temáticas y pues sí, si analizas el contexto en el que se hizo, Claro. tiene sentido, pero lo que me dice a mí
no va a ser lo mismo que le diga a otra persona que lo lea. Quizás una persona lo lee y se queda solo con el tema de, ay, mira qué gacho que quemaban libros, o que decían queman libros como los nazis. Otro es como, ¿a dónde nos está llevando la desensibilización o la sociedad líquida? ¿Sabes? Cada quien se va quedando con lo que ya trae en la mente, y entonces lo chido de estas historias no es tanto el análisis mamador que hagas, sino lo que de, como este instinto que dices, como esta cosa que te deja como queriendo saber más, como queriendo decir por qué. A mí, por ejemplo, me marcó mucho como este tema de cómo nos vamos desensibilizando. Pero eso es porque yo lo analicé desde mi contexto. Y entonces si alguien me dice, es que Fahrenheit 451 es una historia muy divertida sobre un bombero que quemaba cosas y luego ya no quiso quemar cosas. Y que yo me ponga en plan bien payaso de, no, eres un tonto, porque no estás dándote cuenta que Ray Bradbury pasó 15 años en las montañas pensando el libro para que tú le des ese significado tan menso. Es como, ¿qué tiene, güey? O sea, ¿sabes? Para esa persona, lo importante es que leyó. Y eso es con obras, ¿sabes? Que se le puede decir, entre comillas, que traen significado, pero ni siquiera tiene por qué ser así. O sea, me acuerdo cuando, o sea, no sé si recuerdas que hubo un tiempo en el que de verdad leer o sea, si leías lo que fuera, eras un tetazo. O sea, si era como de que, güey, ese niño lee, ¿qué le pasa? Y más en México, pues. Claro. Pero hubo un momento en el que leer se empezó a volver cool. Y yo lo relaciono con las novelas, el boom de las novelas adolescentes, en especial con una que todos conocemos, que es Crepúsculo. Claro. Ajá. ¿Cuántas, digo, es muy estereotipo, pero sí es cierto, cuántas chavitas en especial, y chavos lo leyeron también, pero sí fue un libro, pues, con aim para las niñas, pues a las niñas de 12, bueno, salió cuando, por ejemplo, la primera película de Crepúsculo salió cuando nosotros Estamos en la estábamos secundaria, ¿no? en la primaria, Sí. ¿No salió como, tanto? sí, cuando yo estaba como en sexto de primaria, me acuerdo, Acaba de volver en el porque 2008. salió en el 2008, ajá, es que acuérdate que tú eres un año más grande que yo. Entonces, pero yo me acuerdo que veía chavas así que con su libro de Crepúsculo. Uno de los primeros libros que terminé así como por gusto y porque de verdad decía, no manches, qué chida está esta historia, quiero saber qué más, fueron los Juegos del Hambre. Me acuerdo que yo una vez fui, o sea, como que ya traía la espinita de leer, y es que es eso, ¿no? O sea, traes la espinita de leer, pero si te ponen a leer en la escuela cualquier obra compleja, o sea, si te ponen a leer el Cid, el Quijote, inclusive, no sé, el Pedro Principito, Páramo, no sé. Pedro Páramo, ¿sabes? Pues vas a decir, ay, ¿qué es esto? O sea, que son muy buenas historias, pero pues, no estás listo para leerlas, porque pues, son historias como más lentas, pues sí, son más simbolismo que historia, y pues tú de morrito, ¿qué quieres? O sea, pues si todavía tienes esta imaginación, pues quieres una historia, ¿no? Quieres, y más cuando ya traes el estímulo, por ejemplo, de ver una película, pues quieres ver algo traducido como de una película leyéndola, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo llegué a la librería y dije, oye, quiero leer algo padre, algo emocionante. Y la señorita me dijo, pues acaba de salir este libro. Todavía no salían los otros dos, me acuerdo. Y yo, pues a ver qué tal. Y me acuerdo que me encantaron y leí la saga completa. Más allá de que, y puedes decir, pues, no son buenos libros, ¿no? Pero pues, es una historia que me atrapó, ¿qué te puedo decir? Y no por eso la descalifico. Yo creo que si no me hubiera animado a ponerme a leer los Juegos del Hambre, o si alguien se hubiera puesto a leer, no sé, Crepúsculo o ese tipo de libros, pues, ahorita no tendría el hábito de lectura, que es también lo que se me hace súper chido de eso, que es, volvemos al tema, leer porque te gusta, ¿no? O sea, Claro. porque te digo, yo tuve como esa etapa en la que sí sentía que necesitaba leer acá cosas bien complejas. Ahí tengo mi libro, justo aquí enfrente tengo mi libro de La verdad subjetiva de Kierkegaard, que digo, Yo me acuerdo cuando te acompañaba a la fil que comprabas cada libro que yo decía, madre del amor hermoso, ¿qué está era, pasándole? o sea, y está padre, o sea, no te voy a desmentir porque también me gusta leer de filosofía y me gusta aprender, pero llegó un momento, sobre todo en la pandemia, que dije, güey, ya estoy harto, o sea, no quiero saber sobre el nihilismo mientras estoy encerrado en mi casa 24 horas, 7 días a la semana. Entonces me alejé un poco de la lectura. Me puse, ¿sabes? Como que yo inconscientemente relacionaba pensar con libro.
Entonces, ¿qué hacía? Veía series, veía películas, jugaba videojuegos, pero dije, no, pues es que me gustaba mucho leer, o sea, entonces empecé a buscar libros más ligeros. Y uno de los libros que siento que me regresó como el amor a la lectura fue un libro, no diría un libro menso, pero es un libro súper ligerito, o sea, está escrito inclusive de una manera nada poética ni nada, inclusive yo, pues, igual que tú, me gusta escribir, y una vez buscaba como el estilo con el que a mí me gusta escribir ciertas historias como más relajadas, y veía un foro que decía, es que escribir de esta manera es antiestético y no cumple con las leyes. Y yo leía este libro que era una historia de amor, así una Ajá. historia romántica, se llama El arte de engañar al karma, por cierto, si quieren una historia muy graciosa, está muy, muy divertido ese libro. Y, y me encantaba cómo estaba escrito porque lo podía leer y me podía imaginar a los personajes y no tenía que estarme preocupando por cosas como tan complejas, ¿sabes? Una Ujú, historia ujú. graciosa, tenía diálogos graciosos y me podía pasar ahí lo mismo que, no sé, las 3 horas que iba a ver de una serie, me las pasaba leyendo. Y pues eso también se me hizo súper chido. Y pues, si tuviera todavía esta mentalidad mamadora de es que ese libro no te va a aportar nada, pues no me hubiera dado la oportunidad. No sé Claro. si te ha pasado a ti así. Sí, y voy a compartir como algunas cosas, a lo mejor ya para empezar a cerrar este diálogo. Eh, Varias cosas que se me vienen ahorita a la cabeza y que a mí me ayudan como a ir cerrando y concluyendo mi opinión, ¿no? Mencionabas los Juegos del Hambre. Bueno, primero decías que hay unos libros que tienen mucho significado y que tú sabes que algo le vas a poder encontrar, ¿no? Como Fahrenheit o a lo mejor el Gran Gatsby, que sabes que tienen como un simbolismo detrás por la época, por el contexto y demás. Habrá otros libros que no. Y muchas veces como ese pique con la literatura juvenil existe en eso, ¿no? Porque te dicen, no, es que hay otras historias que sí te van a aportar mucho y que tienen como un trasfondo gigante, y hay otras historias que simplemente son para pasar el rato. Pero yo creo que en este caso de los Juegos del Hambre, por ejemplo, pues claro que también tiene un trasfondo social que se puede analizar muy padre. Pero tú decías una parte bien interesante cuando decías que, que leíste Fahrenheit, que conectó con lo que tú en ese momento estabas pasando, como que con tu contexto y tu realidad, y fue lo que hizo que ese libro para ti valiera la pena y tuviera como otro significado más allá del literal que estaba plasmado en el papel, ¿no? Entonces yo creo como que me ayuda a lo mejor a confirmar un poquito, ¿no? Lo que decía hace rato, que para mí las lecturas o la literatura pasa por el corazón primero, o al menos es lo que a mí me gusta hacer, para quedarme con algo. Si a lo mejor estoy muy contento, en ese momento pues no me va, o si estoy muy enamorado, a lo mejor no me va a ayudar, en este caso para mí leer, al final mueren los dos de Adam Silvera, ¿no? O si estoy despechado, pues no me va a gustar para nada leer una historia de amor, no lo sé, o sea, como que también conecta obviamente con nuestra realidad de cada una de nuestras personas, ¿no? De nuestra forma de ser y de la forma en la que estamos viviendo. Y creo que esa parte está como que muy clara, ¿no? Y creo que tienes razón en otra parte que decías, leer por el simple hecho de leer y por el hecho de desarrollar la creatividad y de disfrutar y de pasar un buen momento, también está bien padre, porque si queremos otra vez meter a la literatura en únicamente vamos a leer cosas que me vayan a formar algo, que me vayan, no sé, a cambiar mi visión, a que me vayan a poner a pensar, estoy otra vez segmentando la literatura a un grupo muy estricto y súper exclusivo, ¿no? Eh, y qué es lo que sucede? Pues se le hace el fuchi a aquellas personas que leemos como libros, pues basura que muchas veces se les denomina, ¿no? Y dices algo bien padre, pues qué padre que aunque sea el libro vaquero, pues estás leyendo, porque al menos ya estás leyendo algo, ¿no? Ya no te quedaste en cero, sobre todo en México, donde nuestro promedio de lectura al año es de poquito menos de 2 libros al año. Entonces creo que pues tienes como puntos en los que coincidimos bastante y yo sí aprovecharía como este momento para hacer la invitación de decirles, pues sí, lean lo que se les dé la gana. O sea, si ustedes quieren interpretarlo de una manera insoportable y mamadora, está bien. A mí no me caen bien esas personas, pero pues si a ustedes les funciona, adelante, qué padre, ¿no? Si eres a lo mejor más apegado a mí, que te gusta simplemente disfrutar y pasar un buen rato, pues también, qué padre. Pero si al final de cuentas ambas personas estamos leyendo, ambas personas estamos desarrollando, no sé, nuestro gusto por la lectura empapándonos con las historias, pues qué chido, yo creo que todos ganamos.
Y claro, pues mira, si también el tema es como mis conclusiones, pues mis conclusiones son muy parecidas a las tuyas. En mi caso es, pues sí, digo, está chido. Todos en algún momento íbamos a ser mamadores, ¿sabes? Pero pues si eres de esas personas que considera que todas las historias tienen que sobreanalizarse y que tienen que tener este contexto para poder ser más disfrutables, está chido. Solo lo que yo pido o lo que yo recomiendo es, pues no le quites como la experiencia a alguien más, Ujú, ni le ujú. trates de explicar lo que significa si no lo quiere dialogar, y Claro. tampoco trates de obligar a alguien a ver como los significados que tú le diste, porque como dice Y Juan, no desmeritar la experiencia lectora de la otra persona. Creo que es bien exacto, válido. exacto, porque al fin y al cabo, tú que sabes que inclusive como decía el meme, ¿no? Que tu experiencia ultramamadora y análisis ultramamador se le hace bien estúpido al autor porque el autor no quería decir eso, o sea, entonces tú nunca sabes, el autor escribe generalmente con el corazón, ¿no? Y pueden ser cosas feas que vivió en su infancia y en su libro ni siquiera se ven reflejadas, pero él estaba pensando en eso y tú pensaste en otra cosa, pero piensas que eso es la realidad y Ujú, ujú. no tiene por qué ser así. Y pues la otra es, lean muchachos, lean lo que sea, lean aunque sean las etiquetas de los shampoos, pero anímense a leer porque como dice Juan, no demeritan la experiencia lectora, porque pues, puedes empezar leyendo algo que la gente considera simple y de ahí, quién sabe, en una de esas vas a terminar saltándote a los clásicos y de ahí te vas a saltar de nuevo a una comedia y de ahí a una de misterio y luego puedes leer filosofía, ¿por qué no? Es decir, tú lee lo que se te dé tu maldita gana y lo que te haga feliz en ese momento y si lo estás leyendo y lo estás disfrutando, no te pongas a pensar si te está dando algo más allá. Si lo estás disfrutando, eso es lo que te está dando el libro y eso es con lo que te deberías de quedar. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y pues si quieres aprovechar este momento para decirnos en dónde te podemos encontrar, porque tú siempre eres una persona muy sabia que comparte muchas cosas, ¿en dónde te podemos escuchar más seguido? Pues tenemos dos podcasts. Yo vengo de un canal que se llama Lechubiza. Tenemos Los Bardos de la Historia, lo pueden buscar en el podcast El Arte de Hablar un poco de todo. Y si tienen un poquito de suerte, ya nomás Los Bardos de la Historia. Donde hablamos de historia y biografías, pero con un tono pues, más ligero, ¿no? No sobreanalizamos, sino solo contamos cosas cotorras que pasaron, como la historia de la vez que México quiso cancelar a Santa Claus y poner a Quetzalcóatl. Clásico. Y un clásico. Y también tenemos, bueno, tengo el podcast de Todo lo que no te enseñan en la escuela, donde pues básicamente me quejo de la vida adulta, por si quieren darse una vuelta, y pues de hecho en todas las redes sociales. Muchas gracias, Sergio. Y pues muy amable tu participación, ¿no? Qué bueno que siempre estás dispuesto y solícito a participar. Y pues un placer haber platicado, aunque sea un poquito de un tema, pero creo que también Yo tocando encantado. varias otras dimensiones. Yo encantado cuando me invites, yo aquí estaré dispuesto. Siempre, ya sabes, no me cuesta hablar y me encanta platicar y Eso. conversar contigo. Entonces, pues nada, muchas gracias. Y pues cualquier otra cosa, yo también he tenido varias participaciones en las redes de Lechubiza, entonces si tienen ahí un poquito de suerte, a lo mejor todavía alcanzan a escuchar algún podcast en el que yo he estado participando o algún video también. En fin, pues muchísimas gracias Sergio por estar con nosotros en este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron durante una semana más. Me dio muchísimo gusto estar platicando con ustedes. Yo soy Juan Francisco, esto fue de Libros y otros demonios y pues nos estaremos escuchando y viendo para la próxima. Hasta entonces.